Hola, muy buenas noches a todos. Un gusto saludar desde acá, desde Chile. Un cariñoso saludo a todos los colegas que están en este magno evento, ¿cierto? Birbac Latam. Muy contenta de poder acompañarlos. Han estado muy interesantes las charlas. Y bueno, queda esta última que espero poder aportar, ¿cierto?, en los conocimientos sobre la citología. Voy a compartirles mi pantalla. Entonces, hoy vamos a estudiar las citologías cutáneas inflamatorias principalmente. Les quiero mostrar un algoritmo sobre cómo podemos utilizar la citología para distintas enfermedades. Por ejemplo, este es un algoritmo tomado de este libro, ¿cierto?, que lo realizaron los doctores Tim Nuttall y Ariane Wood, que se llama Técnicas Diagnósticas en Dermatología Veterinaria, y me gustó bastante porque un poco nos va a ubicar en lo que nosotros vamos a ir detallando, ¿cierto?, durante la presentación. Entonces, los aspirados o la citología cutánea, podemos encontrar, ¿cierto?, una citología no inflamatoria o una citología inflamatoria. En la no inflamatoria normalmente tenemos las no neoplásicas, en donde podemos tener una presentación de quistes o hiperplasia o citologías normales. En cambio, en las inflamatorias tenemos de origen infeccioso y de origen no infeccioso. De origen infeccioso estarían las citologías que contienen bacterias, ya sean bacterias con morfología cocáceas o bacilos, fúngicas, y bueno, es más difícil de poder comprobar las virales, pero también en algunos casos se puede. Y de las no infecciosas podemos poder clasificar distintos eventos, ya sea agudo, crónico, que sea con un componente mayoritario de neutrófilos, es decir, una citología neutrofílica, granulomatosa, eosinofílica o mixta. En cuanto a las no inflamatorias, ¿cierto?, que también nosotros hacemos bastante frente a neoplasias o tumores cutáneos, uno de los diagnósticos más comúnmente que vemos en la práctica clínica es el lipoma, y también tenemos neoplasias de origen epitelial o mesenquimal. Las que más nosotros reconocemos en la práctica diaria son los tumores de células redondas, ¿cierto? Ya sean por mastocitomas, por linfomas, melanomas, tumores de células plasmáticas, histiocitomas o el tumor venéreo transmisible. Entonces, la utilidad de esta herramienta diagnóstica hoy en día, ¿cierto?, es preponderante en la clínica diaria, y es por eso que debemos contar con un microscopio, contar con nuestras tinciones, ¿cierto?, para poder realizar correctamente los diagnósticos en consulta. Ahora, tenemos que ir distinguiendo, y lo vamos a hacer en esta presentación, si es que tenemos células que son inflamatorias realmente o no inflamatorias. Eso es lo primero que vamos a ir describiendo. Si son inflamatorias o neoplásicas, también es importante porque muchas veces cuando tenemos trastornos inflamatorios severos, lo que va a suceder es que nuestros pacientes van a presentar displasias celulares que hacen confundir una citología inflamatoria con una enfermedad neoplásica. Bueno, volver a repetir entonces que el citológico es lo principal o es lo que uno primero realiza en la toma de decisiones frente a enfermedades dermatológicas y también frente a la otitis. Cuando uno comienza a hacer citología, lo ideal es hacer bastantes frotis sanguíneos, y con estos frotis sanguíneos ir familiarizándonos con los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos, porque la verdad es que se ven bastante similares en los frotis dermatológicos. ¿Bien? También vamos a conversar de los porcentajes relativos de las células inflamatorias, y también entonces al encasillar estos porcentajes vamos a decir
que es un trastorno granulomatoso, piogranulomatoso, o es estéril, etcétera, lo vamos a discutir. Ahora, ¿cuáles son los objetivos entonces de esta presentación? Es que vamos a aprender a definir procesos inflamatorios, procesos infecciosos y también procesos neoplásicos. Idealmente, en los procesos infecciosos, entonces, encontrar los agentes etiológicos, ya sean primarios o secundarios, qué tipo de bacterias, ¿cierto? Si hay levaduras, si estamos frente a citologías estériles muchas veces, en que nosotros tenemos un alto porcentaje de sospecha de que el proceso es séptico y muchas veces en las citologías no lo vemos, ¿ok? Y bueno, a través de esto podemos ir corroborando nuestros diagnósticos. Esa es la idea. Con la citología, es como la herramienta que va a probar mi hipótesis diagnóstica. Y eso es lo importante de hacerlo en la misma consulta. También la citología va a servir para el control del seguimiento del tratamiento, por ejemplo, en pacientes con piedma profundo, en que vamos a dar antibiótico-terapia hasta 2 semanas después de la cura clínica, y vamos a citar al paciente a control, y vamos a hacer citología de las lesiones, de las cicatrices que han quedado, y podemos evaluar entonces la cura citológica. Entonces tenemos una cura clínica, una cura citológica, y entonces la importancia de que esta citología entonces la realicemos después del tratamiento. Ahora, hay bastantes técnicas de cómo uno toma las muestras, ¿cierto? Citológicas. Podemos hacer raspados, ¿cierto? Con una hoja de bisturí y después hacer un extendido en el portaobjeto. Podemos hacer improntas, también aspirado con aguja fina. Una última técnica que se utiliza hoy en día es la técnica de no aspirado, que es una variación del aspirado con aguja fina. Y también podemos usar el hisopado con un cotonito que no tiene para qué ser estéril. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones antes de partir con la citología? Debemos contar con portaobjetos nuevos, recoger varias muestras, no se queden conformes con recoger una sola, evitar siempre la contaminación sanguínea, porque de esa manera con sangre vamos a poder ver poco, ¿cierto? El material que nos interesa, que son estas células, ya sean neutrófilos, macrófagos, eosinófilos o las mismas bacterias. La recomendación es usar una tinción Romanowski, ¿cierto? Diffuit, que tiene la particularidad de que va a otorgar una buena tinción tanto del núcleo como del citoplasma de todas las células. Y lo último es valorar, ¿cierto?, las áreas de células en monocapa y que estén íntegras. ¿A qué me refiero? En que esta técnica sea lo más fina posible, lo más delgada posible, para que de esta manera entonces podamos observar una monocapa muy fina e íntegra en el portaobjeto. Bueno, acá hay una representación, ¿cierto?, del citológico, en donde tenemos 3 pasos: el metanol, tenemos la eosina, que es de color rojo, y el azul de metileno. Y finalmente, entonces, lavamos la muestra, la dejamos secar y la miramos al microscopio. Necesitamos un microscopio para dermatología que sea un microscopio sencillo, que tenga hasta un aumento bueno, 40 por, y para algunas precisiones se necesita un aumento 100 por, principalmente cuando estamos frente a citologías neoplásicas. Frente a citologías por bacterias, etcétera, con un aumento 40 por, estamos bien. Les voy a mostrar, yo sé que, bueno, estos son trabajos que realizan nuestros estudiantes de pregrado en la universidad, pero para las personas que no han tenido oportunidad de ver cómo se hace una citología, acá les voy a dejar una.
Bueno, este es un trabajo, ¿cierto?, que realizan nuestros estudiantes del pregrado, pero yo lo quise seleccionar para ustedes, para que las personas que no sepan cómo hacer citología, la verdad que es muy fácil. Eh, Normalmente en la clínica tenemos dos tipos de DIFQUIC. Un DIFQUIC que usamos para todos los procesos que son más infecciosos, ¿cierto? Un metanol, eosina y azul de metileno, que lo usamos solo para eso. Y otro set de DIFQUIC que lo usamos, ¿cierto?, cuando tenemos sospechas de células más tumorales, en donde no queremos que haya sobrecontaminación o que se adhieran bacterias, ¿cierto?, al portaobjeto. También cabe señalar que dentro de la práctica nosotros tenemos que hacer cambios de estos líquidos, ¿cierto?, dependiendo de cuánto ustedes lo utilicen. Normalmente nosotros hacemos un cambio cada 20 días, cada 15 días, dependiendo de la casuística que tenemos en la clínica. Y bueno, en tiempos de pandemia, ¿cierto?, también hay que ingeniársela para que los estudiantes aprendan o por lo menos puedan mirar cómo hacer un aspirado modificado o técnica de no aspirado con aguja fina. Y esto lo hice yo el año pasado y afortunadamente ya este año que hemos estado volviendo a la presencialidad, ya ellos pudieron practicarlo en una manzana, en una fruta, en un membrillo, ¿cierto? Y pueden hacer la técnica completa. Aquí los dejo entonces con mi técnica. Vamos a enseñar a realizar con aguja fina, simulando que la paciente tiene un tumor termoepiléptico. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos portaobjetos, una jeringa con aire y una aguja. Entonces, vamos a acercar a la mascota. Esto no requiere sedación, solamente el animal debe estar contenido con su propietario. Y acá yo estoy simulando que la paciente tiene un tumor, acá, la protuberancia, que ustedes la ven ahí. Entonces, con la aguja, lo que vamos a realizar es, primero, tomar entre su dedo índice y pulgar la masa, el tumor, y vamos a pinchar. Pinchamos, cambiamos de dirección. Estoy haciéndolo lento, esto no lo hace más rápido cuando estás con el paciente, digamos, en vivo, ¿ok? Esta aguja, entonces, lo que vamos a hacer es pasarle el aire. Fíjense aquí. En esta aguja quedaron contenidas todas las células del tumor, y lo que yo hago es traspasarlas al portaobjeto. En varias oportunidades. ¿Qué hacemos después? Si ustedes se fijan, no sé si se lograrán ver, quedó, ¿cierto?, como bastantes células aglomeradas, y lo que uno hace entonces es un extendido. Aprieta y extiende la muestra. Y esos dos portaobjetos se dejan secar y luego se tiñen con la tinción DIFQUIC. Hemos aprendido entonces a hacer un aspirado con aguja fina. Bien, entonces vamos a ver que cuando analicemos estas células en el citológico, vamos a poder hacer distintas clasificaciones. Vamos a ver la población de leucocitos y qué tipo de, si es que hay fagocitosis o no hay fagocitosis. Vamos a estudiar los neutrófilos adultos, ya sean degenerados o no degenerados, y aquí tengo que detenerme un minuto para contarles que cuando hacemos citologías cutáneas, hablamos de neutrófilos degenerados. Se habla de neutrófilos tóxicos cuando los neutrófilos son sanguíneos, ¿bien? Entonces, neutrófilos degenerados en citologías cutáneas. Vamos a estudiar los linfocitos adultos, las células plasmáticas, los linfoblastos, ¿cierto? Los macrófagos, que también dentro de esta línea se incluyen las células gigantes o epiteloides, y también vamos a ver cómo todas estas células van a responder a agresiones tanto externas como internas. Los neutrófilos, ¿cierto?, van a tener cambios degenerativos cuando están bajo la presencia de bacterias productoras de endotoxinas. Estas
endotoxinas van a provocar cambios degenerativos en el núcleo. Lo primero es que el núcleo se vuelve tumefacto. El núcleo del neutrófilo entonces se engorda, por decirlo de alguna manera. Ustedes lo pueden ver acá, está bastante tumefacto, y van a tener distintas segmentaciones, es decir, la segmentación de los núcleos es atípica aquí, porque realmente cuando uno ve frotis sanguíneo, ellos tienen una segmentación en banda muy suave, y acá ustedes pueden ver distintas segmentaciones en todos estos neutrófilos. Por otro lado, hay diferencias en los núcleos, como les mencionaba, y esta segmentación distinta. Entonces, acá podemos decir que hay una lesión inflamatoria séptica porque además hay presencia de bacterias al interior, ¿cierto?, del citoplasma de los neutrófilos. Ahora, podemos tener neutrófilos en procesos, ¿cierto?, o lesiones inflamatorias no sépticas, ¿cierto?, en donde va a haber una hipersegmentación, pero si ustedes se fijan es diferente a la que recién analizamos. También podemos encontrar un artefacto de envejecimiento, como está apuntado acá en estas dos flechas, a lo que se llama un cambio pignótico, en donde debido a la muerte celular programada del neutrófilo, aparecen estos cambios pignóticos. Entonces, esto realmente lo que en el fondo vemos son como restos de neutrófilo. Entonces, como dice acá, la cromatina nuclear se condensa y se fragmenta en esferas densas, ¿bien? Pero lo importante es que ustedes acá ven este frotis limpio. Hay eritrocitos, ¿cierto? Por acá hay un macrófago, acá también hay un macrófago, neutrófilos, pero no hay bacterias, ¿bien? Ahora, los neutrófilos generalmente tienen una morfología similar a la sangre periférica, ¿cierto? Aquí vemos uno, acá hay otro, ¿cierto? Aquí hay un glóbulo rojo. El núcleo generalmente es basófilo, ¿cierto? Un poquito más oscuro que el citoplasma. El citoplasma es bastante más pálido. Y normalmente aparecen estos neutrófilos en procesos inflamatorios y también en procesos que no son purulentos, es decir, en procesos sépticos, ¿bien? Acá no hay bacterias en este frotis, solamente vemos neutrófilos adultos, ¿cierto?, con su núcleo hipersegmentado basófilo. Ahora, cuando tenemos neutrófilos a consecuencia de un ambiente tóxico, como el que ven aquí, ustedes pueden ver cómo hay una gran cantidad de bacterias de tipo bacilo, ¿cierto? Van a ver que estos neutrófilos van a tener el borde de su citoplasma a veces muy deshilachado, va a haber cariolisis y tumefacción, como les había mencionado, el núcleo como que se ve más condensado, más tumefacto. El citoplasma prácticamente no logra identificarse porque hay una pérdida de la membrana citoplasmática debido a la toxicidad dada por las toxinas bacterianas. En algunos casos también se puede ver el citoplasma vaculado, y todo lo que ustedes ven acá, estos hilos, ¿cierto?, son restos de DNA de los mismos neutrófilos cuando realizamos la citología, ¿ok? O sea, acá tenemos neutrófilos degenerados, con cariolisis, tumefactos, y que en su interior tienen bacterias del tipo bacilos, ¿cierto?, los cuales están siendo fagocitados. Ahora, los macrófagos también son muy parecidos a los que aparecen en sangre periférica. También podemos ver monocitos, ¿cierto? Y lo que caracteriza a los macrófagos es que son células bastante más grandes y que normalmente tienen su citoplasma vaculado. Aquí vemos un monocito, fíjense, son parecidos a los que encontramos en sangre. Algunos neutrófilos hipersegmentados, tumefactos, ¿cierto? Acá también vemos un monocito. Entonces, acá podemos decir que tenemos una respuesta inflamatoria piogranulomatosa, ¿no?
Los eosinófilos, tan importantes para los diagnósticos, ¿cierto?, en casos de complejo granuloma eosinofílico, por ejemplo, en los pacientes felinos. Muy semejantes a los de sangre periférica, se asocian bastante a prurito, a edema, ¿cierto?, o tumefacción, y pueden darse frente a alergenos, frente a parásitos, frente a procesos fúngicos o cuerpos extraños, en carcinomas también, en algunos carcinomas también ustedes pueden verlo. Eh, por otro lado, tenemos los linfocitos adultos. Ahora, los linfocitos son bastante más pequeños. Aquí podemos ver uno, ¿cierto? Acá hay uno, es muy pequeñito. Podemos ver también estos macrófagos. Podemos ver glóbulos rojos también, como los que ven acá, ¿cierto? Ellos se caracterizan por tener un núcleo bastante basófilo, son bastante oscuros, por decirlo así, más negritos, son pequeños y los vamos a encontrar en lesiones crónicas. También se pueden encontrar en infecciones fúngicas. Entonces, frente a infecciones fúngicas a veces aparece gran cantidad de estos linfocitos. Las células plasmáticas son más difíciles de reconocer. Generalmente podemos verlas con un halo, ¿cierto?, perinuclear claro. Ahora los macrófagos, y dentro de los macrófagos las células gigantes o epiteloides son las que están encargadas de fagocitar otras células. Por ejemplo, pueden fagocitar a neutrófilos, ¿cierto? O cuerpos extraños, pueden fagocitar pigmentos o también agentes infecciosos. Si se fijan en tamaño, son bastante más grandes que todas las otras que hemos revisado. También aquí hay restos de DNA, hay por aquí unos eritrocitos, ¿cierto? Pero estas células gigantes o epiteloides, ¿cierto?, son extremadamente grandes en comparación a las que hemos revisado. Normalmente entonces lo que vamos a ver son vacuolas fagocitarias, ¿cierto?, que indican que estas células epiteloides están fagocitando, ¿cierto?, bacterias o levaduras. Bueno, acá también tenemos otro grupo, ellas están agrupadas, aquí podemos reconocer un neutrófilo. Generalmente se presentan así, agrupadas, multinucleadas, ¿cierto? Muchas veces acompañadas de células epiteliales, y estas células epiteliales también están con núcleo, están nucleadas, y puede darse en necrosis celular, en hemorragias antiguas, ¿cierto? Agentes infecciosos, en cuerpos extraños o también en neoplasias. Aquí vamos a ver una citología, ¿cierto? Este es un gatito con un complejo granuloma eosinofílico, una placa eosinofílica, ¿cierto? Y es un gato atópico, que lo diagnosticamos después de haber hecho todo el algoritmo diagnóstico, y en la citología pudimos observar bacterias del tipo Caucasia, como las que ven acá, y bastantes eosinófilos, por lo menos acá vemos 3, aquí hay un queratinocito, ¿cierto? Y entonces podemos afirmar que aquí estamos frente a probablemente una placa eosinofílica, después uno lo comprueba con un histopatológico. Entonces, este gatito, entonces, con un granuloma eosinofílico, con una placa, hicimos tratamiento y tuvo una muy, muy buena recuperación. Entonces, la clasificación de las lesiones inflamatorias, tenemos las purulentas sépticas, ¿cierto?, en donde hay un porcentaje mayor a un 85% de neutrófilos, ¿cierto?, que generalmente son degenerados y que puede darse por infecciones bacterianas. También tenemos lesiones inflamatorias no sépticas, cuando hay un predominio de neutrófilos no degenerados, en cuerpo extraño, en enfermedades inmunomediadas, traumas, quemaduras o agentes irritantes. Las lesiones piogranulomatosas, aquí hablamos de una población mixta. Hay neutrófilos, macrófagos, linfocitos adultos. Entonces ahí decimos,
Esta es una citología piogranulomatosa. Está indicando entonces que hay cronicidad, hay necrosis, puede haber también una infección fúngica, bacteriana, micobacterias o también cuerpos extraños. Las citologías en que las informamos como granulomatosas principalmente es porque predominan macrófagos y células gigantes o epiteloides. ¿Bien? Esto se da por destrucción celular, puede ser frente a la presencia de protozoos, micobacterias o infecciones fúngicas. Y finalmente, cuando informamos una citología en donde hay predominio de los eosinófilos, cuando hay un porcentaje mayor a un 10 o un 15% de eosinófilos, y en algunas oportunidades mastocitos, hablamos que hay un proceso de hipersensibilidad, una alergia o cuerpo extraño. Entonces, de esta manera podemos nosotros aproximarnos a un diagnóstico. Por eso es tan importante, ¿cierto?, la categorización de la citología en las lesiones inflamatorias. Bueno, esta es una citología óptima. ¿Por qué? Porque es altamente celular, tiene una muy buena distribución, está muy fina, ¿cierto? La luz pasa muy bien a través del portaobjeto y podemos ver, ¿cierto?, neutrófilos, eosinófilos, podemos ver acá un macrófago, otro macrófago, eosinófilos, neutrófilos. Entonces, esta es una muy buena técnica, digamos, de toma de muestra y después de tinción. Por otro lado, tenemos una tinción irregular, como la que tenemos acá, ¿cierto? Muy gruesa y que se ven pocas células. Entonces, esta parte del citológico realmente no es diagnóstico. Tenemos acá, perdón, en este otro extremo, un poquito, ¿cierto?, de mejor visualización de las células en el mismo portaobjeto. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un pequeño descanso de 15 minutos y vamos a continuar entonces con ahora la descripción de casos clínicos de dermatitis acral por lamido, una reacción a picadura de artrópodos, una paniculitis nodular, un granuloma y un pénfigo foliáceo. Vamos a ver casos clínicos con sus citologías. Nos vemos en 15 minutos. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro taller. Vamos a estudiar la dermatitis acral por lamido. Generalmente es una patología que se da en la porción distal de las extremidades, ya sea delantera o trasera, en una sola pata o en dos patas, etc. Y desde el punto de vista clínico es una lesión firme, elevada, hiperpigmentada o ulcerada, ¿cierto? Y que en casos severos incluso podemos observar la exposición de tendones o huesos. Aquí podemos ver, ¿cierto?, dos pacientes con una lesión por exceso de lamido. Aquí además ustedes pueden observar cómo hay una secreción serosanguinolenta. Esta es una patología que puede llegar a ser tan grave, este es un paciente de talla grande, y que ha lamido y se ha, digamos, autotraumatizado su extremidad posterior izquierda en forma bastante severa. ¿Cómo abordamos casos así? Y cómo la citología, ¿cierto?, nos puede orientar a tomar algunas decisiones. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Para tomar la muestra, primero eliminamos los residuos, ¿cierto? Todas las bacterias que sean más superficiales no las necesitamos, dejamos secar un rato la lesión, apretamos firmemente, generalmente esto lo hacemos bajo sedación porque es muy doloroso, y todas esas gotas seropurulentas o serohemorrágicas son las que nosotros vamos a, ¿cierto?, a traspasar a nuestro portaobjeto. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la evidencia de infección? Cuando encontremos bacterias intracelulares. Generalmente las bacterias que más predominan en este tipo de sobreinfecciones es bacterias del tipo estafilococo. Nosotros solamente vamos a ver bacterias tipo Coccacia. En algunas oportunidades vamos a encontrar bacterias no deseadas, como bacterias gram negativas, ya sean pseudomonas, Escherichia coli, ¿cierto? Y frente a eso debemos realizar un cultivo y antibiograma para evaluar la sensibilidad antimicrobiana y de esa manera entonces poder instaurar un correcto tratamiento antimicrobiano. Cuando no tenemos bacterias visibles citológicamente, la recomendación
es hacer una biopsia, ¿cierto? A través de la técnica de biopsia estéril. Mientras llegan los resultados, ¿cierto? De todos estos exámenes del cultivo y antibiograma o el cultivo y antibiograma de la biopsia, normalmente partimos con un ensayo terapéutico con antimicrobianos mínimo por 30 días. ¿Bien? ¿Qué podemos observar? Podemos observar un fondo hemorrágico, como ustedes ven acá. También puede haber, en oportunidades pueden encontrar ustedes queratinocitos que están nucleados, es decir, que son acantocitos, y eso se debe al gran proceso inflamatorio y de hiperplasia que va a afectar a todo el estrato, digamos, del epidermis. En otras oportunidades también encontramos fibroblastos que están dando cuenta del proceso de cicatrización. Y finalmente, ojalá en lo posible encontrar las bacterias. Acá tenemos una hembra Beagle de 10 años, atópica ambiental, ¿cierto? Que está utilizando oclacitinib en forma permanente, pero tuvo una crisis, ¿bien? Comenzó a lamerse, ¿cierto? La extremidad anterior, y ustedes pueden ver entonces cómo hay una hiperplasia del tejido de la piel acá, alopecia y bastante, ¿cierto? Eritema, casi hay escoriación. ¿Qué sucede? Acá tomamos una citología, pero como hay un tejido bastante hiperplásico, lo que hacemos es una citología, ¿cierto? Con aspirado, con aguja fina. ¿Qué vamos a encontrar? En este caso encontramos una inflamación piogranulomatosa con bacterias de tipo Caucasia. Hicimos un cultivo y este cultivo apareció un Staphylococcus pseudointermedio meticilino sensible, afortunadamente. El cultivo que realizamos fue con pruebas, digamos, de concentraciones mínimas inhibitorias. Por lo tanto, ya que fue sensible a la meticilina, a la familia de los betalactámicos, dimos cefalexina por 6 semanas, más una crema de fluticasona y también agregamos ciclosporina. Obviamente retiramos el apoquel, porque obviamente como estaba en una crisis, básicamente quisimos dar un tratamiento un poquito más agresivo. Entonces, ahí vemos cómo, ¿cierto? En la citología se observan neutrófilos, se observan macrófagos y gran cantidad de bacterias de tipo Caucasia. Por tanto, estamos frente a una infección piogranulomatosa. Acá lo mismo, como pueden ver ustedes, los macrófagos vacuolados, los neutrófilos hipersegmentados, no se observan en esta tantas bacterias, ¿cierto? Como la anterior. Y después del tratamiento con cefalexina, tuvo una buena recuperación, bueno, acompañado también con la ciclosporina. Ahora, el complejo, dentro del complejo granuloma eosinofílico, como hablaba la doctora Lina Sanz en la sesión anterior, ustedes van a encontrar varias presentaciones. Está la úlcera eosinofílica, la placa eosinofílica, el granuloma y también la hipersensibilidad a la picadura de mosquito. ¿Qué pasó con este paciente? Aquí tenemos una hembra, doméstico pelo corto, de 2 años, con una condición corporal 7 de 9, y tenía un prurito intenso en donde se lamía el área ventral. Ustedes ven incluso que hay un poco de tinción salival alrededor de la lesión, y tiene estos nódulos, ¿cierto?, solevantados, muy firmes, y que también se presenta un centro necrótico blanco. Entonces, en esta paciente, ¿cierto? Ahí acercándonos con estos, digamos, centros más necróticos, ¿cierto? Estos nódulos firmes, lo que hicimos fue una citología y lo que encontramos, lo primero fue que había un predominio, ¿cierto?, de eosinófilos, ¿cierto? Y neutrófilos que estaban con su núcleo tumefacto, bastante basófilo, y pudimos entonces concluir, ¿cierto?, que esta paciente tenía una lesión de placa eosinofílica. ¿Qué sucede? Después hicimos la histopatología, y claro, en la histopatología aparecieron estas figuras en llama rodeadas de un infiltrado de eosinófilos. Todo esto que ustedes ven de color un poco más rosado son eosinófilos, y pudimos comprobar
entonces que ella tenía una placa eosinofílica. Pero como les mostraba recién en la citología, esto fue una excelente aproximación al caso, y lo que hicimos fue hacer citología de los nódulos con un aspirado con aguja fina nuevamente. Ahora, en relación a los cuerpos extraños, puede ser por penetración de espigas secas, acá en mi país es muy frecuente en esta época, en donde va a haber una inflamación cutánea, se va a formar un granuloma, y generalmente estos granulomas terminan en nódulos, y hay una fístula que genera un drenaje con cierta secreción, como podemos ver en esta fotografía. Entonces son lesiones fistulosas, con drenaje y generalmente con una secreción purulenta. Normalmente la espiga entra por la zona más distal de la extremidad, interdigital, y va migrando y produce todo este camino fistuloso y de drenaje. ¿Qué vamos a encontrar acá? Normalmente van a haber macrófagos, ¿cierto? Todo esto son macrófagos. Podemos encontrar neutrófilos, eosinófilos, ¿cierto? Células gigantes que ya las habíamos, digamos, estudiado, y algunos fibroblastos como estos que ustedes ven acá, ¿bien? Entonces, esta es una citología que es muy típica de un cuerpo extraño. Acá ustedes pueden ver algunos linfocitos también. Acá hay otro. Entonces, penetra por la zona interdigital, o tal vez a veces los pacientes al pisarla, ¿cierto?, comienzan a incrustarse por la piel y después van a ir migrando. En relación a la reacción a picaduras de artrópodos, pueden ser insectos, garrapatas, arañas, ¿cierto? Generalmente las reconocemos como lesiones inflamatorias que producen necrosis. Son cuadros agudos, y en la citología vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio mixto con neutrófilos y macrófagos. Cuando haya eosinófilos asociados, generalmente es porque hay una reacción de hipersensibilidad. Acá, por ejemplo, entonces vemos cómo, bueno, acá hay un linfocito, como vemos macrófagos, vemos algunos neutrófilos también, ¿cierto? Acá hay otro neutrófilo. Entonces podemos, frente a una reacción a picadura de, digamos, de insectos o artrópodos, podemos encontrar entonces este infiltrado inflamatorio mixto con neutrófilos y macrófagos, y si encontramos eosinófilos podríamos estar también pensando en que hay una hipersensibilidad. Aquí tenemos entonces un Dachshund de 2 años que vive en parcela y que llegó a la consulta por nódulos firmes en el plano nasal, de forma agudo, con prurito leve. Estaba usando prednisona a 1 miligramo kilo. Ahí lo podemos ver. Tiene un nódulo, ¿cierto? Tiene 2 en realidad en el plano nasal. Nuevamente acá hicimos citología con aspirado con aguja fina, y lo que encontramos en este paciente fue un infiltrado mixto. Si ustedes se fijan, inclusive hay un mastocito. Acá ustedes pueden ver, ¿cierto?, este mastocito que está degranulando. Hay eosinófilos que también están bastante claros, hay macrófagos y hay eosinófilos, neutrófilos que están tumefactos, neutrófilos degenerados. ¿Bien? Entonces podemos decir que es una población mixta de células inflamatorias, eosinófilos, un mastocito que está degranulando, neutrófilos degenerados y también no degenerados. Eso, entonces tenemos una excelente utilidad de la citología, y bueno, y la paciente después de tratamiento, ¿cierto?, cómo tuvo una muy buena evolución. Es por eso importante, si hacemos la citología en consulta, dejamos tratamiento y el paciente tiene, ¿cierto?, evoluciona rápidamente. En cuanto a la paniculitis, que también era otra de las patologías que podemos discriminar con la citología, generalmente se debe a una afección de la grasa subcutánea. Hay inflamación del panículo adiposo, que se puede acompañar con vasculitis, con piodermas profundos, o tal vez enfermedades sistémicas o infecciosas. La paniculitis en humanos está bastante más estudiada que en medicina veterinaria. ¿Okay? Acá lo que vamos a observar son nódulos subcutáneos firmes, pueden ser quísticos en algunas ocasiones,
y que generalmente se adhieren a la dermis. Entonces aparece como un nódulo dermoepidérmico. Rara vez se ulcera y rara vez tiene vías de drenaje. Entonces, hay varias hipótesis, pero se dice que normalmente el lipocito, ¿cierto?, es vulnerable a traumas, a situaciones de isquemia o a enfermedades inflamatorias vecinas, y va a producir un daño. Estas células, ¿cierto?, este lipocito se daña por estas situaciones y va a haber una liberación de lípidos. Estos lípidos sufren hidrólisis en glicerol y ácidos grasos. Estos ácidos grasos son potentes agentes inflamatorios que incitan a reacciones inflamatorias y también reclutan más células inflamatorias. Entonces, generalmente se termina en una reacción de tipo granulomatosa. Podemos tener, como les mencionaba, una enfermedad adyacente en humanos. Por ejemplo, se sabe que pacientes con pancreatitis o tumores pancreáticos pueden tener, ¿cierto?, estas inflamaciones nodulares de paniculitis. Y se cree que es por una deficiencia hereditaria, ¿cierto?, de la alfa-1 antitripsina. En nuestros pacientes perros generalmente se asocia a dermatitis atópica, a pancreatitis, a lupus, también a colitis linfocítica plasmocítica. Entonces vamos a tener lesiones que en algunas ocasiones se vuelven quísticas, se pueden ulcerar, como ya les mencionaba. Si sale líquido vamos a tener un color café amarillento, aceitoso, ¿cierto? Y puede hiperpigmentarse el sitio, ¿cierto?, de lesión, como el que tenemos acá, en donde el paciente ya tuvo una lesión, ¿cierto?, de paniculitis nodular. No hay predisposición por edad, sexo ni por raza. Entonces acá tenemos un mestizo de 5 años con un nódulo cutáneo profundo, con la piel, ¿cierto?, que está alrededor, es bastante normal, pero el nódulo tiene un leve tinto eritematoso azuloso, ¿cierto? Acá realizamos un aspirado con una aguja fina y lo que observamos, ¿cierto?, es que lo primero, no encontramos agentes infecciosos, habían neutrófilos degenerados, macrófagos epiteloides y un par de linfocitos, ¿bien? Entonces tenemos acá los neutrófilos, ¿cierto?, con su núcleo tumefacto, degenerados. Podemos ver macrófagos, neutrófilos, y acá vemos un linfocito. Entonces, estamos frente a una citología estéril. Debemos hacer aspirados, ¿cierto?, para siempre comprobar si es que pudiese haber o no un agente infeccioso. Y bueno, y clasificarlo, si es piogranulomatoso o granulomatoso, si hay presencia de lípidos o células grasas también. Acá en esta citología que está de fondo, todos son lipocitos. Todos estos que ustedes ven acá son lipocitos. Entonces podemos ver que es bastante similar en este caso a un aspirado con aguja fina de un lipoma, pero tenemos presencia de más células. Por ejemplo, acá hay un macrófago, por acá tenemos un neutrófilo, otro macrófago, ¿cierto? En algunas ocasiones también aparecen células fusiformes, ¿cierto?, que puede conducir a diagnósticos erróneos de neoplasia. Y eso en el fondo es porque los ácidos grasos producen un ambiente tan tóxico celular que aparecen estas células fusiformes y hay una displasia celular y puede confundirnos. Ahora vamos a ver un caso de reacción a la vacuna. Tenemos un gato doméstico de pelo largo de 3 años, vacunado hace 2 meses con una vacuna triple viral felina, y apareció una masa en el sitio de inyección y también leucotriquia. Este es un gatito entonces que fue vacunado lamentablemente en la zona interescapular. Hoy sabemos, según la guía de vacunación que tienen los médicos dedicados a la medicina felina, que las vacunas ya los gatos no se ponen en esta zona, debido a que hay algunos gatos que pueden tener lesiones neoplásicas, ¿cierto?, en esta parte, ¿no? Y es bastante, digamos, complejo de tratar. En este caso, bueno, teníamos este nódulo, leucotriquia, e hicimos entonces un aspirado con aguja fina.
¿Qué sucedió? Entonces, bueno, ahí se ve mejor, este nódulo estaba ulcerado, yo no quise depilarlo más para que se viera el volumen, pero estaba ulcerado, hicimos el aspirado con aguja fina y encontramos, ¿cierto?, en la citología una gran cantidad de neutrófilos, linfocitos, células mononucleares, ¿cierto?, con vacuolación. Entonces, fíjense cómo está aquí, lleno de macrófagos, neutrófilos, ¿cierto?, y también células mononucleares. ¿Mm? Cuando hicimos la biopsia, el patólogo interpretó una dermatitis pielogranulomatosa con paniculitis, pero no supimos nunca la etiología. Hicimos una biopsia excisional, por lo tanto el gatito tuvo una recuperación, ¿cierto? Y la lesión no volvió a aparecer. Entonces, como enfrentamos un nódulo, ¿cierto?, de una reacción a la vacuna, el propietario tenía muy claro que esto había sido justo después de la vacunación. ¿Mm? Bueno, vamos a ver algunas citologías de enfermedades autoinmunes, en este caso el pemfigo foliáceo, que es una hipersensibilidad tipo 2, ¿cierto?, citotóxica, en donde se generan autoantígenos, ¿cierto?, o sea, se generan autoanticuerpos frente a la presencia de autoanticuerpos, como por ejemplo la desmoglina 1, que es un cemento intercelular que está muy bien estudiado en medicina humana, en medicina veterinaria se está todavía estudiando, pero se caracteriza por ser una enfermedad que provoca una dermatosis costrosa, ¿cierto?, del plano nasal y también de las lesiones, digamos, región periocular y también al interior del pabellón auricular. El 50% de los pacientes que llegan a ustedes van a ser pacientes que tienen prurito, por eso este paciente está con un collar isabelino, y en este caso fue de presentación aguda. Mirando la foto macroscópicamente podemos descartar que esto sea un lupus discoide porque el espejo nasal, ¿cierto?, está bastante íntegro y lo respeta por completo, no hay afección del tejido, digamos, nasal, solo del plano nasal y periocular. ¿Mm? En este caso vamos a hacer la citología con una impronta, con una punta del citológico, del portaobjeto, vamos a levantar estas costras y vamos a hacer una impronta. ¿Qué vamos a encontrar? Aquí estamos en un aumento 10 por. Si ustedes se fijan, hay espículas de queratinocitos, la que está ahí, esta también, está igual, neutrófilos en gran cantidad y células acantolíticas, es decir, estos queratinocitos que se han desprendido, ¿cierto?, de su lugar, provocando, ¿cierto?, la acantólisis o la separación intercelular que hay producto de este ambiente citotóxico por la hipersensibilidad 2. ¿Mm? Si nos acercamos, podemos observarlos con mayor claridad y por literatura se llaman células en huevo frito. Estos son queratinocitos nucleados, ¿cierto?, con cariorexis, es decir, con su núcleo bastante deshidratado, condensado, y que dan cuenta, ¿cierto?, de que se han liberado con anticipación de su lugar. Fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos también un queratinocito, pero este ya es más de estrato córneo. Estos queratinocitos que son más circulares son generalmente el estrato subcórneo o el estrato granuloso, y son bastante diagnósticos para pemfigo foliáceo. Acá también pueden ver restos de DNA, ¿cierto?, que los vamos a observar por los neutrófilos, ¿cierto?, porque son restos de DNA de neutrófilos y no hay bacterias asociadas. Entonces, los queratinocitos acantolíticos, que han perdido la unión entre sí por este fenómeno de hipersensibilidad, van a provenir del estrato granular o el estrato espinoso, generalmente con neutrófilos no degenerados, sin bacterias, y estos queratinocitos con signos de apoptosis, que les mencionaba, cariorexis, ¿cierto?, y a veces un citoplasma más eosinofílico. Acá vamos a ver un paciente canino de 6 años, de raza Shih Tzu, lo tienen desde cachorro, y consulta por decaimiento e inapetencia. Llegó al servicio de dermatología de la facultad, y bueno, estaba levemente febril y tenía costras amarillas generalizadas,
una inflamación del conducto auditivo externo, una secreción amarilla del conducto auricular, pústulas en los pabellones auriculares, también pústulas en el abdomen, úlceras cutáneas en tronco y alopecia. Si revisamos un poco acá, vamos a poner el puntero láser, fíjense las pústulas, ¿cierto?, intactas, y fíjense cómo hay un eritema alrededor de la pústula, bueno, bastante alopecia, eritema, serpentinoide, bastante extraño, todo esto en la zona abdominal. Entonces, bueno, cuando tenemos que ordenar la lista de problemas, lo que predomina acá son las pústulas, porque las pústulas nos entregan mucha información. Puede ser una pústula bacteriana o una pústula estéril. Y en este caso vamos a ver que era una pústula estéril. También presentaba úlceras, otitis con pústulas, fiebre y alopecia, lo último lo más inespecífico. Entonces nuestro prediagnóstico fue una enfermedad autoinmune o un pioderma profundo o una reacción a droga. Si aquí se fijan, ustedes pueden ver cómo tenía esta gran úlcera en la zona del esternón y pústulas también en la cara convexa del pabellón auricular. ¿Cuál es el examen auxiliar que vamos a solicitar entonces? Es la citología de una pústula. ¿Cómo la vamos a realizar? Entonces, vamos a escoger, ¿cierto? Este es nuestro paciente. Vamos a escoger uno de los pabellones auriculares donde estaba, ¿cierto?, en la zona convexa, la pústula. La escindimos con una aguja fina y luego hacemos una impronta. Y la hicimos recuerden que tenemos que hacer la mayor cantidad de citologías posible. No se queden tranquilos con una. Hicimos citología de las pústulas de abdomen. Fíjense cómo se ve mejor acá la pústula. Bien, la escindimos suavemente y luego entonces hacemos la impronta. ¿Mm? Entonces ahí tenemos la técnica. Hacemos la tinción Diff-Quick y lo que vamos a encontrar, en este caso fue una sola célula acantolítica, neutrófilos que estaban no degenerados, ¿cierto? Espículas de queratina, algunos glóbulos rojos. Entonces, bueno, después hicimos el histopatológico a través de una biopsia y arrojó que era pénfigo foliáceo. Este es otro caso en donde tenemos un mestizo de Chihuahua de 3 años que pesaba 2,8 kilos y presentaba, bueno, alopecia generalizada, parches alopésicos, fíjense cómo estaba la zona del abdomen, había telangiectasia, úlceras, ¿cierto?, con fístulas en el miembro posterior derecho, en la cara interna del muslo, y bueno, las pústulas estériles. Fíjense qué lindas se ven, bueno, lindas para unos que nos gusta esto, ¿no? Cómo estaba, ¿cierto?, con estas pústulas intactas en todo el tronco. Hicimos lo mismo acá, con una aguja fina y luego una impronta, y encontramos, ¿cierto?, una pústula estéril con células acantolíticas o queratinocitos acantolíticos, con un fondo, ¿cierto?, de neutrófilos no degenerados, es decir, una pústula estéril. Y el histopatológico, ¿cierto?, arrojó pústulas subcorneales multifocales, con acantólisis, dermatitis superficial neutrofílica y incontinencia pigmentaria. Si uno revisa los histopatológicos, ¿cierto?, de estos pacientes, por ejemplo acá, podemos entender, ¿cierto?, por qué se forma la pústula. Esta es la pústula intacta. Tenemos el estrato córneo, ¿cierto?, y aquí el estrato subcórneo. Acá se produce la reacción de hipersensibilidad. Si ustedes se fijan ahí, pueden ver los acantocitos, es decir, los queratinocitos que se desprendieron entre ellos y dejan este gran espacio que después se manifiesta como una pústula, digamos, externa, macroscópica. Entonces, tenemos neutrófilos, ¿cierto? Y células acantolíticas. Por eso cuando yo tomo
¿cierto?, de una pústula intacta, me voy a encontrar con estos neutrófilos y con estos queratinocitos acantolíticos. Acá termina ¿cierto?, la epidermis, y aquí hacia abajo es la dermis. ¿Bien? Entonces, todo el proceso está ocurriendo en la epidermis principalmente. En algunas ocasiones, también vamos a encontrar eosinófilos en la citología, también se los había mencionado, pero acá pueden ver todo este espacio que se produce debido a la separación de los queratinocitos entre sí, producto de la citotoxicidad por la unión del autoanticuerpo con el autoantígeno, que sería, ¿cierto?, la desnucleína 1, que se une con la IgG. Y bueno, a este paciente le hacíamos múltiples citologías, el mismo Chihuahua, cuando venía a control siempre había una pústula y volvían a aparecer, ¿cierto?, estas células en huevo frito, estos queratinocitos acantolíticos, ¿cierto?, con neutrófilos no degenerados. Esto es lo máximo que logramos de inmunosuprimir, ¿cierto?, con él, y logró salir un poquito de pelo, ¿cierto?, pero no pudimos hacer mucho más. Ahora, en cuanto a las citologías inflamatorias infecciosas, todo lo que hemos hablado hacia atrás es, ¿cierto?, no infeccioso. ¿Qué vamos a revisar? Piodermas, levaduras. Les tengo un caso de leishmania. En Chile no existe la leishmania, ¿cierto?, porque no tenemos el vector, solo pacientes que llegan desde el extranjero. Y vamos a revisar 2 casos de otitis externa. En cuanto al pioderma canino, bueno, decirles que es una de las afecciones más comunes que tenemos en la práctica clínica, y normalmente tenemos distintas clasificaciones. En este caso tenemos un pioderma superficial, ¿cierto?, o llamado pioderma, ¿cierto?, o sea, un parche caliente, un pioderma, ¿cierto?, bastante superficial. Eso blanco que ustedes ven ahí ya es el biofilm de las bacterias que se están organizando, ¿cierto?, para evitar que todo el mecanismo, ¿cierto?, de antiséptico funcione, o antimicrobiano. Esa foto es muy bonita por eso. Y al hacer la citología, bueno, observamos que hay macrófagos, algunos neutrófilos que están, ¿cierto?, con cambios degenerativos, y algunas bacterias que están fuera, ¿cierto?, de estos neutrófilos. Entonces, confirmamos que este es un pioderma de superficie bastante, digamos, externo, digamos, por decirlo de esta manera. Estos no requieren tratamiento antibiótico, solamente requerimos dar tratamiento antiséptico. Cuando tenemos ya pacientes con presentación tipo pústulas, como las que vemos acá, ¿cierto?, también hacemos una excisión de la pústula y hacemos una impronta, y luego miramos, ¿cierto?, teñimos y miramos, y nuevamente encontramos cocáceas, encontramos neutrófilos con cambios degenerativos, ¿cierto?, acá también. Las bacterias están fuera de los neutrófilos, y eso es muy bueno. Esto entonces no requeriría de realizar un cultivo y antibiograma, porque no requiere tratamiento antimicrobiano. Lo único que vamos a necesitar con esta citología es hacer tratamiento antiséptico con clorexidina o miconazol. Otras presentaciones de pioderma, ¿cierto?, son estas alopecias multifocal, a la que llamamos foliculitis bacteriana, en donde aquí es muy difícil tomar una citología, no sabemos de dónde tomarla, ¿bien?, porque es una inflamación del folículo piloso. Generalmente acá lo que vamos a hacer es tratamiento con clorexidina, miconazol, baños antisépticos, el alermililico, ¿cierto?, y también baños que eviten que se reseque la piel, como con el alercal. Ahora, otras lesiones que son bastante frecuentes en los bulldog son estas pododermatitis, en donde el paciente, por un mal apoyo, una mala formación, ¿cierto? Ellos vienen, digamos, genéticamente escogidos para que ellos apoyen, ¿cierto?, con las patas mirando hacia adentro, y los pelos, ¿cierto?, que están abajo, van a comenzar como a incrustarse y produce una reacción a cuerpo extraño, y lo que usted ve entonces es la lesión o el furúnculo en la zona, ¿cierto?, dorsal de la mano en este caso. Entonces, nosotros requerimos hacer una citología, en este caso
una citología, ¿cierto?, en donde había gran cantidad de bacilos y neutrófilos y restos de DNA de los núcleos de los neutrófilos. Lo mismo acá, tenemos un pioderma profundo. Acá sí que se requiere hacer cultivo y antibiograma, porque en este caso las bacterias están al interior de los neutrófilos. Fíjense qué linda esta fotografía de esta citología, porque podemos observar que al interior de este macrófago encontramos un neutrófilo, ¿cierto? Entonces, los macrófagos también pueden fagocitar ciertos restos celulares como los neutrófilos. Como les mencionaba, acá con esta citología lo que yo debo hacer es un cultivo y antibiograma para escoger el antimicrobiano, ¿cierto?, a utilizar. Fíjense acá, tenemos otro gran macrófago, ¿cierto? Neutrófilos que están segmentados, y aquí hay un linfocito, si se fijan. Ahora, en cuanto a las levaduras también son secundarias a procesos inflamatorios crónicos como la dermatitis atópica. En este caso tenemos un paciente atópico y que tiene una crisis en este momento, producto de un lamido intenso de las 4 extremidades. Está con perionixis y una onicopatía por levadura. Fíjense cómo las uñas están, ¿cierto?, creciendo en forma bastante desigual, y el detalle acá está en que las uñas están teñidas de color, ¿cierto?, café oscuro. ¿Qué utilizamos? Utilizamos un mondadientes para introducirlo en el rodete coronario, que ustedes ven acá, ¿cierto?, donde está esa secreción café. Rodamos sobre el portaobjeto esta secreción de color café y miramos al microscopio. Teñimos y miramos al microscopio. Aquí se ve mejor. Fíjense acá la uña, además de color café, acá igual. Las 4 extremidades con tinción salival. Entonces, la verdad que el paciente, a pesar de que está recibiendo tratamiento inmunomodulador con ciclosporina, igual tiene una crisis debido a que hay un sobrecrecimiento por levaduras acá en las uñas. ¿Y qué encontramos? Bueno, bastantes queratinocitos, ¿cierto? Y levaduras. Aquí, una acá, acá, acá. Todas estas son levaduras. Acá igual. Por lo tanto, este paciente recibió terapia con terbinafina tópica en spray, ¿cierto?, una vez al día por 30 días y tuvo una muy buena evolución. Cuando tenemos pacientes atópicos que las lesiones son secas, como las que ven acá, ¿cierto?, en donde hay liquenificación o aparición de líneas o surcos, hiperpigmentación, un leve eritema y algunas pápulas. Esto es clásico de los pacientes atópicos, en donde se afectan las axilas y también la zona inguinal, el abdomen ventral, la cara interna de los muslos. Acá normalmente la técnica para tomar la muestra es una citología con scotch o cinta adhesiva. Les voy a mostrar una. Entonces usamos la técnica de la cinta adhesiva. Acá. Bueno, antes de partir con este video, no sé si hay alguna pregunta, Carlos. El doctor nos está haciendo el favor de ver si hay preguntas. Sí hay algunas preguntas, doctora. Una de las primeras que nos hicieron es, ¿qué tanta correlación hay entre los hallazgos de la citología con lo que se reporta en la histopatología? Hoy, súper buena la pregunta. Mira, te voy a responder de la experiencia primero. Yo diría que es alta. No puedo decir porcentaje, pero en todos los reviews, en todos los journals que hay de patología, hablan de que cuando tú tomas la muestra correctamente, te puedes acercar en un 70 o 80% de coincidencia entre la histopatología y la citología. Es decir, la citología, con una correcta toma de muestra, una correcta interpretación, tiene una alta sensibilidad y se asocia mucho a los hallazgos en la histopatología. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Esta tiene que ver con la técnica de tinción.
¿En qué casos recomienda utilizar una tinción como Giemsa y en qué casos una tinción como Diffquick? Mira, normalmente yo ocupo poco el Yemsa, no, casi nada, ya no tengo. Siempre ocupo Diffquick. Y cuando quiero tomar alguna decisión un poco más, digamos, de, por ejemplo, escoger un antimicrobiano, etcétera, solo tomando un gram, puedo también hacer un gram, para saber si es gram positiva o gram negativa, también lo hago. Pero el Yemsa no lo ocupo mucho. Perfecto. Esta es una pregunta también muy interesante. ¿En qué casos deberíamos optar por hacer directo la biopsia sin hacer la citología? En mi opinión, siempre yo hago citología, siempre. No hay paciente que no le haga. Eh, el histopatológico confirma. Pero, por ejemplo, te voy a dar un caso que no es dermatológico. Por ejemplo, un tumor mamario. Hay una alta cantidad de tumores mamarios que son benignos. Entonces, no tienes para qué sacarlo. Y lo primero que tú haces es una aproximación a través de una citología y descubre que es un adenoma mamario, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, frente a eso, yo siempre hago citología para todo. Siempre necesito una orientación. Por ejemplo, si ya digo, esto puede ser un mastocitoma, ya, le voy a tomar citología, es mastocitoma. El paciente se va a cirugía con su citológico en mano y el patólogo, o sea, el cirujano sabe que tiene que sacar 3 bordes para allá, 3 bordes para acá, 3 bordes para abajo. Entonces, para el paciente tiene, digamos, mucha utilidad saber antes del histopatológico, el citológico. Y dada a esta relación que hay alta entre la coincidencia de la citología y el histopatológico. Bien, y la última pregunta que tenemos al momento es, de los casos clínicos que ha expuesto, si todos los pacientes presentaban prurito. No, hay algunos que no. No, no todos presentan prurito. No. Bien, al momento son las preguntas que tenemos, doctora. Ya, súper. Vamos bastante bien en los tiempos, me faltan algunos casos clínicos y ahí damos espacio para más preguntas. Entonces, retomando, decíamos que para las lesiones secas, aquí podemos sospechar, ¿cierto? Tenemos el paciente atópico, pero sospechamos de que hay una contaminación con levaduras, es decir, una dermatitis por levadura, o tenemos un pioderma superficial o de superficie. Y necesito saberlo para poder tomar decisiones terapéuticas. ¿Cómo lo hacemos? Esta es la técnica, ¿cierto?, de la cinta. Sí, sí se puede. Vamos a hacer entonces la técnica. Lo que yo estoy explicando acá, entonces, es que con una buena cinta adhesiva, ojalá una marca que me gusta a mí es la marca 3M, hace mucho la diferencia. El paciente acá, imaginemos que tiene la liquenificación, hiperpigmentación, las pápulas, y hacemos lo siguiente. Como si estuviéramos depilando al paciente, la montamos, ¿cierto?, en el portaobjetos, hacemos ¿cierto?, una fijación para no ensuciarnos los dedos. Lo que yo voy a explicar acá es que me salto el metanol y me salto la eosina. No es necesaria, con la cinta adhesiva, solo con azul de metileno, ¿ok? Entonces hacemos la tinción con azul de metileno. Aquí retiramos los restos. Vamos a desprender uno de los extremos y la vamos a pegar con ¿cierto?, el pegamento hacia abajo, ¿cierto? Y la miramos al microscopio. Entonces, esta es una muy buena técnica de citología con cinta adhesiva para pensar en levaduras o para pensar, ¿cierto?, en pioderma. Ahora, en piel, cuando hay más de 2 levaduras en 40 por, se considera patógeno. ¿Okay? Quiero dejar claro que para el diagnóstico de levaduras en piel o en oídos no se requiere cultivo, porque es un habitante, digamos, habitual, es un comensal de la piel de nuestras mascotas, están ahí siempre.
Entonces, si yo saco muestras para cultivo, las voy a cultivar. En cambio, una técnica más exacta es hacer citología y cuento. Si hay más de 2 levaduras por campo a 40 por, significa que es patógena y por lo tanto debo hacer tratamiento. ¿Okay? Acá vemos varias. Fíjense, acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay un queratinocito, ¿cierto? Acá hay otra levadura. Entonces, esta es una citología positiva para levaduras. Bueno, este es un caso que es raro en mi país. Me imagino que en donde ustedes están no es raro. Yo lo sé que tienen más de estos casos. Es una mestiza hembra de 3 años, ¿cierto? Esterilizada, fue recogida a los 6 meses en España, que ya les estoy dando la clave, y presentaba lesiones dermatológicas desde hace un año, que principalmente eran úlceras en la punta de las orejas y esta descamación intensa, ¿cierto?, en toda la piel. ¿Mm? ¿Qué hicimos entonces? Primero jerarquizamos los signos clínicos por los cuales la paciente venía, que era fiebre, estaba taquicárdica, había una linfodenopatía generalizada, hepatosplenomegalia, úlcera, una dermatitis descamativa, tenía hiperkeratosis nasal, anorexia, adelgazamiento y letargia. ¿Mm? Si vemos todos estos signos, nos van a ir ubicando en distintos prediagnósticos. Pero ¿cómo lo hicimos? Lo que primero abordamos fue una citología de piel, ¿cierto? En donde encontramos glóbulos rojos, unos neutrófilos que estaban hipersegmentados, macrófagos, ¿cierto? Y macrófagos con estructuras bastante sospechosas de ser de origen infeccioso. ¿Mm? Al nosotros verlas, ¿cierto? Supimos que estábamos frente a un paciente con leishmania. De todas formas, quisimos hacer el histopatológico para corroborarlo, ya que no era un caso que nosotros viéramos todo el tiempo, y efectivamente tenía una dermatitis histiocítica, linfoplasmocítica, con organismos intrahistiocíticos consistentes en amastigotes de leishmania. De estos casos aparecen 3 o 4 al año acá en Chile, generalmente son perros que vienen del extranjero. Como les mencionaba, acá no tenemos el mosquito que transmite esta enfermedad, afortunadamente. Y fíjense cómo evolucionó. Esta paciente partimos con alopurinol, que es un potente anti-leishmania, y también glucantime, que trajimos de España, y una excelente evolución, ¿cierto? Y la paciente hoy en día se encuentra en franca recuperación. Entonces, tienen ahí con esta dermatitis descamativa, las úlceras en las puntas de las orejas, ¿cierto? Esta hiperkeratosis nasal. Este parásito entonces tiene esta afinidad por tejidos queratinizados y provoca todas estas lesiones y mucha vasculitis. También ella tenía una glomerulonefritis que nos obligó a derivarla, ¿cierto?, al nefrólogo. Ahora, en cuanto a las citologías de oído, les voy a mostrar un paper muy antiguo, pero es el que todavía, ¿cierto?, vale para el conteo de los microorganismos en oído. Acá está, entonces, las levaduras, ¿cierto?, en oído, tienen que ser menor a 2 en perro y menor a 2 o igual en gato, ¿cierto? Y anormal es mayor a 5 o mayor a 12. ¿Mm? Las bacterias tipo Coccacia normalmente tienen que ser menos de 5 o menos igual a 5 en tipo Coccacia en perro y menor o igual a 4. Y esto sería considerado lo anormal, cuando vemos gran cantidad de bacterias, ¿cierto?, en la citología. ¿Mm? Ahora, una citología de oído normal, generalmente vemos bastante queratinocito y vemos un poco de secreción o cerumen. Estos son restos de queratinocitos o espículas de queratinocitos, ¿cierto? Estos más azules. Entonces, esto vemos normalmente en un oído sano. En un oído sano también podemos ver queratinocitos bastante, basófilos,
espículas de queratinocitos y también se puede ver pigmento, un poquito de pigmento, pero eso es normal. Bueno, levaduras o bacterias cocáceas, levaduras también, aquí sería altamente, ¿cierto?, una citología con muchas levaduras. O también pueden ver bacilos o cocobacilos, neutrófilos, ¿cierto? Estos hilos de DNA de los neutrófilos, macrófagos, que son estos más grandes. Ahora, en cuanto a la técnica, cuando tenemos citologías con exceso de cerumen, lo ideal es flamear con un poquito de calor y no meterlas en el metanol porque van a perder la muestra. Ahí lo que se recomienda es flamear con calor y luego usar eosina y azul de metileno. Siempre hacer citología de ambos oídos. Ahora, la citología digamos, de otitis externas es definitiva para escoger el tratamiento. No requiere hacer cultivo y antibiograma frente a otitis externas. No se ocupan, ¿bien? Pero sí cuando estamos frente a otitis media. Hacemos la citología, pero además acompañamos de un cultivo y antibiograma porque la otitis media va a requerir de tratamiento antimicrobiano sistémico. Intenten buscar laboratorios veterinarios porque los cortes, ¿cierto?, que hay en los sensidiscos, los milímetros, ¿cierto?, en los halos que hay de sensibilidad o de resistencia, estos milímetros son diferentes para los humanos que para los perros. Por tanto, muchas veces esas bacterias que nos salen sensibles son resistentes, según un laboratorio veterinario. Bueno, acá vamos a ver un beagle de 7 años, ¿cierto?, que llega porque estaba, básicamente lo que más llamaba la atención era que tenía inclinación de la cabeza. En la anamnesis el propietario nos dice que no recibía alimentos duros, dejó de comer pellet y que tenía la cabeza constantemente ladeada, inclusive muchas veces giraba sobre su propio cuerpo, rodaba, ¿cierto? Era un perro que hace tiempo le habíamos perdido la pista, lo habíamos diagnosticado como atópico, estaba sin tratamiento y había presentado durante los últimos meses otitis externa a repetición con múltiples gotas. ¿Bien? Cuando lo examinamos tenía un exudado mucoide, estaba con bastante otalgia en la base de la oreja. Al intentar abrir el hocico era imposible, prácticamente lo abríamos un par de centímetros. Tenía la cabeza inclinada y con el otoscopio vimos que había hiperplasia epitelial y también observamos que tenía la membrana timpánica del oído izquierdo ausente. Estas son las imágenes de la videotoscopía en donde efectivamente vimos la hiperplasia de las glándulas ceruminosas y también se puede observar la ausencia de la membrana timpánica. ¿Bien? No tenía membrana timpánica, entonces esto lo clasificamos como una otitis media. Acá está el video de cómo llegó, ¿cierto? Básicamente con una inclinación de la cabeza, aquí lo vamos a ver de nuevo, y lo abordamos de la siguiente manera. Hicimos una videotoscopía, tomamos muestra para cultivo y antibiograma, tomamos un citológico, ¿cierto? Hicimos un lavado con solución salina tibia, no hicimos escáner ni resonancia nuclear magnética, y vimos abundantes bacilos y polimorfos nucleares neutrófilos. Se cultivó una pseudomona, pero resistente a antimicrobianos, multidrug resistente, ¿cierto? Y hicimos tratamiento con N-acetilcisteína para el biofilm, dimos antimicrobiano, ¿cierto? En rofloxacino en dosis alta, 10 miligramos kilo día, gotitas de ciprofloxacino y prednisona a 1 miligramo kilo día por 3 semanas. Y lo citamos a control. Y fíjense entonces cómo llegó, ¿cierto? Ya no ladeaba la cabeza,
y el paciente podía, digamos, desplazarse bien, empezó a comer mejor, etc. Me queda el último caso clínico y terminamos y hacemos preguntas. Bien, esta es una hembra maltés de 5 años con proliferación y estenosis de los canales auditivos, leve calcificación. A la citología encontramos células epiteliales nucleadas, lo que señalan hiperplasia, y bastantes cocáceas. También tenía otalgia. En consulta hicimos un lavado con clorexina al 0,25%, dejamos Dexoril en ambos conductos, pero también agregamos prednisolona en dosis creciente de 1 miligramo kilo hasta llegar a 0,25 miligramos kilo, agregamos ciclosporina en dosis alta, ¿cierto? Y 2 veces al día, y la citamos a control en 40 días. Ahí está la citología, donde aparecieron las cocáceas, estos macrófagos, neutrófilos. Aquí hay una espícula de queratinocito. Y fíjense, esto fue el día 0 y esto fue a los 40 días de tratamiento. La verdad que se logró, digamos, una gran disminución, pero insuficiente. Entonces, este es el oído izquierdo y esta paciente le indicamos la cirugía lateral, ¿cierto? Para descomprimir, ¿cierto? Este conducto auditivo. Bueno, vamos a dejar ese último en blanco y les doy las gracias por su atención. Voy a dejar de compartir para ojalá poder ver. Y si hay alguna pregunta que quisieran realizar. Sí, doctora, tenemos 2 preguntas. Con respecto a la técnica de la toma de muestra con la cinta, si es necesario limpiar previamente la zona a muestrear. No, idealmente no. No hay que limpiar. Se toma directo, que tenga todo lo que tenga encima, no hay problema. Muy bien. Y con respecto a los casos clínicos de oído, ¿qué tratamiento podemos utilizar en otitis media con ausencia de la membrana timpánica? ¿Debe de ser tópico, debe de ser sistémico, debe ser una combinación? Los dos. Sistémico, antimicrobiano según cultivo y antibiograma, y tópico, el ciprofloxacino no está, digamos, demostrado que no va a provocar ninguna ototoxicidad y va a permitir que en 20 o 21 días la membrana timpánica, ¿cierto?, se vuelva a regenerar. Muy bien. Y que si podía profundizar un poquito en la cirugía que se programó para el segundo caso, la TECABO. La TECABO es la ablación completa del conducto auditivo que incluye la bula timpánica. Es una cirugía bastante agresiva, pero en este caso la preferí porque tenía calcificación de los conductos. Entonces, una ablación, digamos, parcial del conducto lateral era, digamos, una técnica que iba a fallar a temprana, digamos, iba a tener recidivas el paciente. Entonces, este paciente lo que hicimos fue mandarlo a escáner, y con el escáner, ¿cierto?, se derivó a cirugía y el cirujano hizo la TECABO. Perfecto. A mí lo único que me resta es agradecerle su participación. Estuvo bastante ilustrativo, sobre todo el uso de las imágenes para aprender un poquito más sobre citología. Muchas gracias, doctora. No, gracias a usted, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, que tengan un feliz día y luego mañana un buen viernes y buen fin de semana para todos ustedes.